compartir la pantalla. Jair, me avisa si ya te sale. ¿Listo, Jair? Ya, profe. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar? De algo importante que se podría decir sale o nace después de todo ese cuento, de todo lo que se vivió en la revolución industrial. Estamos hablando de tal vez ¿de qué? De los movimientos obreros, y en eso pues hacemos referencia a las clases, ¿cierto? Las clases sociales. Entonces, Jair, ¿qué entiendes por clase social? Profe, una pregunta, qué pena. ¿Tenemos que copiar algo? Sí. Ay. Jair, ¿qué entiendes por clase social? Yo entiendo por clase social que hay como los más ricos y se diferencian a los más pobres. Sí, puede ser tomado. Me gusta esa referencia. Gisela, ¿qué entiendes tú por clase social? Pues que entiendo por clase social. Pues, Sí. haga de cuentas. Es como que la clasificación de una persona según sus necesidades o según por las riquezas que tenga. Muy bien. Ya han dado dos aportes importantes. Nicole Fernández. Nicole, ¿Yo qué? ¿qué entiendes por clase social? O clases sociales. Sin buscar en el internet. Pues Nicole, clases sociales no es como, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo decir? Por su, ¿cómo decir? Eso van por su, esta cosa, ¿cómo se llama? Por, por, por los que tengan dinero va subiendo, no entiendo. Eso es lo sí, que... pues, listo. Ya sé por dónde va la idea. Ahorita la tratamos de resumir. Daniel Jiménez. Listo, ¿qué entiendes por clases sociales? ¿Cómo? Vamos, Dani, y tranquilo. Profe, Dani, señora. ¿puedo hablar? Listo, ya te doy la palabra. Estamos con Dani. ¿Qué tema vamos a ver? Listo, movimiento obrero. Pero estamos pues iniciando desde su parte de su clase social. Dani, ¿la tienes? Sí, profe, que hoy en día solo se importa es porque el que tenga más dinero no se debe juntar con los que tengan menos dinero. Y esas son las clases sociales. Exacto, puede ser tomado por esa parte. Ahora sí, Nicole, cuéntame. Profe, pues puede ser que es un tipo de posiciones sociales en un individuo. Posiciones sociales. Uy, eso parece a algo que habíamos visto por ahí. Listo. ¿A qué? ¿Qué información te aparece? Cuéntanos. Sí. Cuéntanos, Nico. ¿Yo? ¿No? Ah, listo. No, Listo. yo solo dije eso. Todo lo que dijeron ustedes tiene que ver con eso de clases sociales. Cuando surge la clase sociales, estamos hablando tal vez de este periodo, un periodo después, chicos, un periodo después de lo que fue la revolución industrial. Es donde empiezan a salir ese tipo de clases sociales. ¿Y por qué digo que todo lo que ustedes dijeron va con eso? Porque sí, podríamos hablar de esa división
que tenían los individuos en cuanto a su clase social, en este caso, por eso ustedes escuchaban antes que la burguesía, que el proletariado, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿No? Bueno, listo, yo seguiré con las preguntas. Están ahí listos. Entonces, pueden ver, y vamos a hablar esta vez del movimiento obrero. Entonces, ¿qué entiende por obrero, Anderson? Anderson. Profe, pues yo entiendo por obrero es de una persona que pues que trabaja mucho y se dedica a lo que está haciendo. Sí, eso puede ser tomado, y esa parte que dijiste de trabaja mucho, sí. ¿Quién más? Diego. ¿Llegó? ¿No está? Listo, Franci. Por obrero, yo entiendo que es aquella persona que trabaja como, no sé, haciendo casas, salones, subiendo bloque, arena, ¿así? Sí, puede ser. Listo, Diego me dice que si lo escuchamos. No, la verdad, no te escuchamos. Karen Sánchez, ¿qué Señor, entiendes tú por obrero? pues una persona que se dedica, por ejemplo, es que a cultivar, ¿sí me voy a entender? Ah, sí, sí, ya te entiendo. O sea, una persona que se dedica a cultivar. Bueno, listo. En este caso, chicos, ese movimiento obrero, podríamos hablar de esa clase trabajadora, de esos individuos totalmente trabajadores, que dedicaron su vida simplemente, se podría decir, a eso, a trabajar, ¿cierto? Entonces acá podemos ver una referencia de dicho movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento, pues, se habla también de cierta revolución o cierta característica que hubo en desacuerdo a algunas, podríamos decir, algunas características, o en desacuerdo a algunos malos hábitos que tenían contra ellos, se podría decir. Entonces, no, perdón, también nace lo que es el proletariado. Entonces, esta clase o movimiento social se fue formando con aquellos trabajadores, es decir, los obreros, chicos, que cumplían su labor en industrias y en las minas, es decir, en industrias y en las minas, y generalmente estos obreros eran de la parte rural. Cuando hacemos referencia a parte rural, Angélica, ¿a qué crees que estamos refiriendo? Yo creo que están refiriendo como al campo. Exacto, hablamos del campo. Recuerden ustedes también en la revolución industrial, tal vez esa etapa chicos, ¿Me escuchan? chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, es que se fue, No, se fue el internet. Listo, perfecto. Volvimos. Listo, entonces les no, comentaba, el proletariado. Angélica, ¿qué entiendes por parte rural? Me estaba diciendo que, digamos, el campo, ¿cierto? Y recuerden ustedes esa etapa de la revolución industrial, Yair, ¿recuerdas esa parte en donde
primero iniciamos a hablar de lo rural y se pasan tal vez a las ciudades para las industrias. Yair, Hola, Rosalba. Yair, ¿estás por ahí? Ay, ahora se nos fue Yair. Listo, recordando esa etapa de cómo inicia la revolución industrial, acá estamos hablando ya de un periodo después de la revolución industrial. Entonces, ¿qué entiendes por proletariado viendo ya lo que yo les anoté ahí? ¿A quién le pregunto? Profe, Señora. no vaya a quitar esta No, diapositiva. tranquila, mientras anotan Profe, yo, que ya no escucha nada. dile que salga y vuelva a ingresar, yo le voy a admitir. ¿Listo? Karen Orozco. Karen. Listo. Leyendo lo que te puse ahí en el texto, que se puede entender como proletariado. Profe, la verdad no le estoy escuchando muy bien. Ay, el internet está fallando. Listo. Karen, ¿ahora sí me escuchas? Karen, ¿sí me escuchas? Sí, señor. Listo. Karen, entonces, leyendo lo que está en el texto, ¿qué entiendes tú por lo que es proletariado? Karen, Señor. ¿qué entiendes tú por Señor. ¿qué entiendes por proletariado? ¿Escuchas? Karen, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, Karen. ¿Los qué? Eran como los trabajadores que trabajaban en las zonas sociales y que cumplían los labores en las minas. Sí, podríamos decir que entonces el proletariado prácticamente era esa clase obrera, esa clase totalmente trabajadora, una clase que tenía que depender solamente pues de su fuerza y de su trabajo. Recuerden que en este caso los dueños de las industrias, perdón, tal vez eran personas que no tenían que esforzarse o hacer tal vez el mínimo esfuerzo igual al que hacía nuestra clase obrera. Después de eso, vemos ciertas características que hacen que se cree este movimiento o surja este movimiento obrero. ¿Ya lo puedo pasar, Gisela? Sí, señor. No. Listo, voy a dar una espera para que lo puedan anotar. Ya terminé. Perfecto. Listo. Nacen esas características, chicos, que tal vez, ¿cierto? Tal vez podemos tener en cuenta o mirar que hacen que este movimiento crezca como tal o surja como tal. El obrero no tenía derechos como trabajador, como una de las características. Tenemos otra característica, que sus residencias estaban cerca de las fábricas, ahorita vamos a hablar de eso. Dinero no alcanzaba y un trabajo muy duro de 12 a 14 horas. Entonces, Alejandro, ¿estás ahí? Alejo. ¿Listo? Lo que quiere decir él porque no le sirve el audio. Ah, listo. Anderson, ya que hablaste ahí, pues aprovechemos. Anderson, Señor. ¿qué entiendes tú por que el obrero no tenía derechos como trabajador?
Pues para mí, digamos, como en la actualidad que un obrero tiene derecho, digamos, o sea, no tiene derecho a tener un salario, tiene derecho a... ¿Cómo, Anderson? No tiene derecho, digamos, a como una, es que no sé cómo decirlo. Listo. Prácticamente tú estás diciendo que tal vez no tenían ese derecho a recibir salario, ¿cierto? Anderson. Listo, vamos. Entonces, mientras llega Anderson, tratar de darle y de resumir la idea de él. Sí, exacto, no eran derechos que no se cumplían, tal vez uno de sus derechos no es como ahora que podía tener un descanso, no, en esa época se podría decir, él estaba sin descanso, un derecho, tal vez un derecho a descansar, a tener una hora de descanso, tal vez no tenía ese derecho. ¿Qué otro derecho crees que no había, Gisela? Como, pues bueno, hoy en día pues se puede decir que existe el derecho a, o sea, como a que las empresas brinden un, que garanticen la salud del trabajador, Exacto, como pagando exacto. ARL, EPS y todo eso. Exacto, en esa época tal vez no había un derecho que les generara un bienestar tal vez más cómodo en la industria o en la empresa. Listo. Sus residencias estaban cerca de las fábricas, quiere decir, pues estaban un poco cerca de sus fábricas, tal vez si miramos una industria, ¿qué pasa una casa al lado de una industria? ¿Qué han notado ustedes? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué han notado ustedes cuando hay una casa cerca de una industria? Recordemos que la industria Pues que contamina podrían, prácticamente. profe, pues que podían estar cerca a sus familias, podían almorzar también. O sea, Pues no no, tenía no, que transportarse. pues Pero no también tanto el transporte. era dañino, podrías. Sí, puede ser dañino y al no tener derecho, No, pues no había excusa de decir tal vez este trabajador no puede participar el día de hoy. ¿Por qué? pues Porque yo está digo, profe, cerca. que por una parte hacía beneficio, ¿no? O sea, como pues, Bastante. digamos que en esos tiempos, digamos, las madres, ¿sí? Digamos que no Sí. tenían de que quien les cuidara a sus hijos, ¿sí? En esos tiempos, pues ya que estaba cerca la fábrica, no tenían que estar preocupándose. Aunque Como se cuenta, se afirma que a veces toda la familia o todo el vínculo familiar tenía que participar de dichas actividades. Es decir, el niño también, si tenía edad y podía, tenía que trabajar. Listo. O sea, Dinero no alcanzaba. Cuéntame, Francis. o sea, que era como una obligación dependiendo de la edad que tuviera cada persona. O sea, trabajar. Prácticamente sí se podría tomar como algo obligatorio, ¿cierto? Como algo obligatorio al momento de hablar Profe, se de escucha el dicho programa. trabajo. Y yo no ¿Cómo? estudiaba. Listo, ahorita volvemos a ingresar al link si nos llega el mensaje. Y yo no estudiaba, profe. ¿Cómo, Francis? Sí, Esperas que nos escuché varias voces. Vuelve a hablar, Francis, que te escucho lejos. Y sí, ellos no estudiaban. Se podría hablar tal vez de un estudio, pero miramos tal vez la comodidad y la clase, las clases sociales, ¿cierto? Siempre se nos ha enseñado que las clases sociales y la clase alta era la que pertenecía tal vez o tenía ese derecho a ese estudio. Es decir, muy pocos de la clase obrera podían ingresar a un estudio digno o para lo que ellos era un estudio digno. Listo, dinero no alcanzaba, era decir que trabajaban demasiadas horas y a pesar de todo lo que trabajaban, el dinero no les alcanzaba para subsistir o tener comodidades como tal. Uno actualmente dice, no, puede que esto no alcance para esto, pero realmente en dicha época lo que ellos ganaban tal vez no les alcanzaba realmente para algo. Por eso obligaba a todo el vínculo familiar, tal vez el querer trabajar. Cuéntame, Francia, ¿alzaste la mano? No, Ah, pensé que pues, había saltado sí, la mano. pues me imagino que lo hacían más por necesidad, ¿no? O sea,
Si el dinero no alcanzaba, me imagino que ponían a trabajar a las demás personas de la familia, así fueran menores de edad, ¿no? Exacto, ahí tal vez era el que el dinero no alcanzaba, y si el dinero no alcanza, Eh, pues todos tienen que pues salir a buscar, ¿no? Y profe, en la actualidad, pues que, bueno, pues yo digo que pues se puede comparar como el estudio de antes, se puede comparar con el de ahora, ¿no? Porque pues se puede decir que todo iba por clases sociales, ¿sí? Pero, o sea, este, hoy en día también lo podemos ver así, ¿no? Porque, o sea, se puede ver que una persona humilde no puede entrar a una universidad por falta de dinero también. Muy buen aporte, dice. Sí, también podemos ver las clases sociales ahí, cómo empiezan a identificarse. Y me gusta la referencia que hace esta vez al estudio, que tal vez si la persona no tiene con qué, no puede ingresar a ejercer o a iniciar su proceso Y en académico. cambio, una persona de estrato alto, pues sí tiene todas las posibilidades de todo. Yo Y le conozco queda Sí, más fácil. cuéntame, Francis. la Rosa de Guadalupe, como dice muchas veces como los tipos de de estratos Sí. y también que a veces los que hacen de malos dicen que por eso existen las clases sociales porque que siempre como que debe haber un estrato social. Para Mm, los becados son como en una universidad lo peor, porque los ricos, los que sí tienen plata, los tratan como si fueran esclavos. listo. Por ejemplo. Bueno, no Ah, sí. queríamos ejemplo con la rosa, pero bueno, es un buen ejemplo cuando nos lo argumentaste. Lo Perfecto. contó y sentí un vientico acá. ¿Cómo? Franci contó esa historia y sentí un viento por acá. Sí, sí, ahí sí. Listo. ¿Llegó el milagro? Listo. Y parte de eso, chicos, nace algo muy chévere que lo vamos a estar desglosando poco a poco, que es el socialismo. ¿Listo? Se podría decir, chicos, que nace para buscar una reforma a la sociedad capitalista con el propósito de buscar un mundo mejor. Es decir, están buscando beneficios de todos. Es decir, actualmente, ¿qué creen ustedes que puede haber socialismo? No, Profe, Cuéntame. profe, Dependiendo. profe, que Diego no escucha lo que usted habla. Dile que salga y vuelva a ingresar. Yair le funcionó así, Que ¿cierto? salga y que vuelva a entrar. sí, profe, a mí sí me funcionó. ¿Listo? Listo. Yair dice que no hay socialismo, Que ¿cierto? no puede escuchar nada, que ya salió y vuelve a entrar. Dile que vuelva a hacerlo. Que lo vuelva a hacer. ¿Listo? Pero cuelga. Vale. ¿Listo? Listo. Socialismo, Yair dice que no. ¿Quién dice que no? Alcen la mano. ¿Quién dice que no? Y yo los nombro. Yo. ¿De Pero pues es qué? que no Francis. entiendo la palabra socialismo. Si la entendiera, podría No, decir sí sí o si no. Listo. Con el socialismo, por eso les puse ahí que lo que busca es reformar o buscar un mundo mejor, es decir, entre todos, que todos tengan beneficios. Este mundo no es Entonces sí, había socialista. socialismo. Profe, yo estoy de ¿Cómo? acuerdo con Jair. Yair dice que no, ¿cierto? Yo también. Yo digo que no. A mí, que no hay. Yo digo Este que mundo no. es una basura. yo digo que no. No, Listo. tampoco. Muchos dicen que no. Si uno analiza, puede decir que no. Realmente puede decir que no, porque ya Gisela nos dio un ejemplo claro. Por ejemplo, el del estudio está definiendo ciertas clases. Y si analizamos lo que estamos viviendo actualmente, también nos está dejando ver la cara de que no hay cierta igualdad ante la situación, ¿cierto? ¿O no lo han notado ustedes actualmente en lo que estamos viviendo? Sí. Por ejemplo, vemos personas que no lo necesitan, pero están recibiendo más alimentos que el que necesita.
Ah, No dirá, pero ¿qué tiene que ver con como sí, eso? profe, tienen alimentos y ponen la esta, ¿cómo ya. la bandera roja, no sé. Un Listo. trapo de Todo cualquier ese rojo. tipo de cosas, por eso nace el socialismo, en querer igualar o crear una equidad, chicos, entre una sociedad. Por eso Pues, cuando ustedes dicen todo, cuando ustedes escuchan por ahí, digamos, o todos en la cama o todos en el suelo, queremos un socialismo en que todos tengamos los mismos beneficios. profe, o sea, Cuéntame. hasta en Colombia hay más igualdad y debería haber más equidad en vez de igualdad, porque, o sea, la equidad es la que se necesita en este país más. Ahí Gisela tocó algo importante, equidad. Anda, hablamos de la equidad, es a pesar, Cosas. tal vez no todos por igual, pero equidad quiere decir que todos tengan lo mismo. ¿Cierto, Gisela? ¿A eso te refieres? Bueno, un Porque ejemplo es que igualdad, pues tengo entendido, el significado según lo que hemos visto en ética, Sí, es que la igualdad es como que todo el mundo tenga lo mismo. Pero entonces es como un ejemplo, ¿sí? Pues digamos, un niño pequeño, un adulto y una persona mediana, ¿sí? Y ujú, entonces, digamos, en la igualdad se busca que queden con las mismas cosas. Y en cambio en la sí, equidad se busca de que tengan la misma oportunidad todos juntos. Digamos, exacto, Gisela. pequeño, Exacto. La igualdad, voy a tomar un ejemplo. Yo tengo tres esferos, digamos. Un ejemplo que tengo acá a la mano, tres esferos. Tengo, digamos, a Daniel, Gisela y a Santiago. Por ejemplo, Gisela en su casa tiene 5 esferos. Daniel en su casa tiene 4. ¿Listo? Y Santiago tiene en su casa, digamos, 4 esferos. Bueno, pongamos Gisela 6 esferos, Daniel 5 y Santiago pongámosle también unos 5. ¿Qué tengo que hacer con esos 3 esferos? Para que pues, todos queden igual. Igualdad sería, le doy un esfero a cada uno. ¿Por qué? Porque ajá, repartí por igual, pero quedaría Gisela con ¿cuántos esferos? 7 7. esferos. 7 esferos y los otros chicos quedarían de a 6 esferos, ¿cierto? Entonces cortar el esfero de Gisela. Ah, no, mentira. No, no, mire, toca, no porque digamos, ¿cierto? 5 tiene Santiago, ¿cierto? No entiendo, o sea, ¿cómo es que es, profe? tranquila Vuelva que, a decir. listo. Tú tienes Fue seis que yo. esferos, 4 esferos se lo 4. queda a usted. Se lo queda Por a usted favor, porque Nicole, todos déjame quedan igual. hablar, déjame 6, hablar. 4. Y miramos si sigue habiendo algún cambio. O sea, todavía no hay una equidad porque quiero hacerlo así para que noten que de todas maneras tiene que haber una variación. Entonces encontramos 4 y 4 y 5 Gisela. Yo le reparto a cada uno. Gisela quedaría con 7, mientras que Daniel y Santiago quedarían pues con 4 esferos, con 5 esferos cada uno, ¿cierto? Sí. Entonces le da Se uno y pierde. uno. Ahí estamos hablando de igualdad. Tal vez si yo hablo de equidad, es decir, listo, Gisela tiene, tal vez esta vez omitamos darle y démosle a lo que es Santiago y Daniel para que ellos queden con 5 y Gisela puede quedar con su sexto, pero ya casi la igualan, ¿cierto? Tal vez todavía no está recibiendo tanto beneficio como se podría pensar en una igualdad. ¿Sí, Gisela? Sí. ¿Ya vas entendiendo? Ya para que quede más equitativo, es decir, todos tienen 4 esferos y yo tengo 4 esferos. ¿Qué tengo que hacer pues para que haya equidad? Darle de a un esfero a cada uno y, Profe, y el que sobra tenerlo ahí guardado. Sí. O sea, como para el que lo necesita más, ¿no? O sea, que tenga toda la misma Exacto, oportunidad. exacto, Gisela, exacto. Darle la oportunidad tal vez al que necesite en ese momento. Y en ese caso mirábamos que la clase obrera era demasiado necesitada. O sea, necesitaban derechos, necesitaban tal vez más recursos, necesitaban tal vez más dinero para poder sobresalir. ¿Quién iba a hablar por ahí? Perdón, que casi no lo dejamos. ¿Cómo, Francis? No te escuchamos. Otro ejemplo que podría ser es el de como cuando uno va a regalar la ropa, ¿sí? Entonces uno a la mamá, por lo general le dice, no, este es lo que está más chiquito. Y eso me pasa a mí también, ¿no? Entonces, yo tengo, digamos, una blusa y de tanto que ya me queda chiquita y mamá me dice que la regale, pues yo no la voy a regalar al que sí la necesita.
¿Cómo así? Quedamos todos. O sea, Sí, ¿tú no la regalarías? pero dependiendo, digamos, si digamos a mí me gusta, pero yo ya no la necesito, es porque yo no quiero ser como regalar al que sí lo necesita. ¿Sí me entiende, profe? O sea, como Ya, egoísmo, ¿sí? sí, algo así. O O sea, sea, como que dale, tienes una Gisela. cosa preferida y como que Pero no la quiere dejar. no la quiere dejar, exactamente. Bueno, ahí es duro hablar de un socialismo, una equidad, una igualdad, Pero a la ¿cierto? persona que usted le regala esa camisa, por ahí que no la coja para ponérsela, sino la coja para trapear, puede ser, para echar No, cera. muy raro. No, porque ahí ya por eso uno busca a la persona que realmente necesite. ¿Quién me está hablando por ahí? Gómez y Cueriza. Hola, Alejo, cuéntame. Profe, o pues por decir en el caso de Franci, las personas, pues uno se la puede regalar y pues las personas como que tratan de venderlo y se quedan con el dinero. Uy, eso es un buen ejemplo. Exacto. Si no sirve, venden, pero el dinero se lo quedan, pero en pro de ellos. Ya tú cumpliste tu labor de darlo, ¿cierto? Ya ellos miran qué hacen con ese detalle que se les entrega. Listo, chicos, vamos a salir de este línea y volvemos a ingresar. El tiempo se nos pasó rápido. Entonces, vamos a salir del línea y volvemos